Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy JSafon7 y en el día de hoy voy a dar comienzo a una nueva serie donde voy a mostrar packs de mods totalmente tematizados. Unas veces serán packs de mods grandes, otras veces serán packs de mods más pequeños que, como este, consiste en tan solo 20 mods y que podrán correr prácticamente todo tipo de PCs con al menos 4 GB de RAM. Y no se me ocurre mejor forma que dar comienzo a esta nueva colección de vídeos en mi canal que con este pack de mods que voy a incluir en mi serie de Minecraft con suscriptores, donde he hecho una selección de los suscriptores más activos en el canal para premiarles de alguna forma por su apoyo. Así que si tú que estás viendo este vídeo quieres algún día formar parte de una serie como esta, suscríbete, dale a like y activa la campanita. Y no te olvides de venirte a mi servidor de Discord para poder descargar este increíble pack de mods tematizados de magia, hechicería y mucha dificultad para sobrevivir. Dicho esto, chicos, vamos a comenzar. En primer lugar, chicos, quiero enseñaros la lobby que hemos hecho, ¿vale? La serie se va a llamar Witchcraft, que traducido al inglés significaría brujería. Este pack de mods incluye varios mods relacionados con la brujería y con animales mitológicos o que podemos montar, bastante guays. Y además también esto será la lobby de mi servidor. Esto os lo estoy enseñando ya en primicia para que conozcáis la lobby. Y además tenemos esta pedazo de estructura aquí que no sé para qué la vamos a utilizar, pero la verdad que está muy guapa. Está muy chula esta estructura. Muy guay, muy guay. Muy mágico todo. Y ahora sí que sí, chicos, vamos a empezar con el pack de mods. En primer lugar, chicos, quiero enseñaros la interfaz que vamos a tener porque va a ser un poco diferente a lo habitual. Podéis utilizar la que queráis, pero esta está muy bien tematizada ya que es un paquete de texturas bastante ambientado en la Edad Media y casa muy bien con el tema de la brujería. Así que tendríamos un pack de texturas que está muy guay. Además también tenemos que incluir los típicos mods como son el Jay, el Wayla y el Optifine, que son los típicos que se suelen incluir en cualquier versión de Minecraft. Y ahora, chicos, vamos a ir directamente a buscar los mods de exploración y ambientación. Como estaréis escuchando, tenemos el mod del Dynamic Surrounding, que te da una ambientación más guay que no es la típica de Minecraft. Cuando pisas por el suelo, por el cristal, pues la verdad que se escucha bastante guay. Si pisas la madera, se escucha de otra manera. Si pisas la hierba, se escucha de otra manera. Si pisas diamantes, se escucha de otra manera. El oro. Mirad cómo suena el oro y mirad cómo suena el hierro. Mola un montón. Cada bloque, digamos, que tiene su sonido y la verdad que está muy chulo. Y luego además está en la ambientación, se escuchan perros, se escuchan pájaros cantando y se escucha el agua increíblemente guay. Es bastante inmersivo. Luego aparte tenemos dos mods que son inmersivos en cuanto a la skin, ya que hará que podamos ver nuestro cuerpo. Se hace un poco difícil de llevar, pero la verdad que es bastante curioso, porque podemos ver nuestro cuerpo, podemos agachar la cabeza y vernos el cuerpo entero, así que está bastante guay. El primer mod que tendríamos así importante sería el Animania. Este mod lo que hace es poner nuevas entidades, nuevos mobs pacíficos, que bueno, que les cambian un poquito la skin, como pueden ser los cerdos, las gallinas y otros tipos de animales. Ahora os los voy a enseñar. Aquí tendríamos un cerdo, por ejemplo, y aquí tendríamos un pollo. Míralos, cambian un poquito. También tendríamos ranas, a ver si encuentro alguna. Aquí tendríamos una rana, las ranas molan bastante, son bastante curiosas. Aquí está, una ranita verde. Dame un beso, princesa. ¡Mua! En fin, está muy guay. Este pack de mod también incluye el Atlas, que no tendríamos un mapa como tal, pero tendríamos que craftear esta especie de mapa y veríamos pues la zona en la que estamos, más o menos. Y con ello pues tendríamos que movernos, podríamos añadir marcas, etcétera. Está muy guay y está bastante bien ambientado en lo que sería la Edad Media y los tiempos de brujería y demás. Está muy guapo. Aparte también tendríamos el Traveler's Backpack, que va muy bien para la exploración, ya que incluye mochilas súper guays que podemos equiparnos, llenarlas de agua, podríamos ponerle bloques, mangueras, etcétera, guardar más cosas de las que teníamos en nuestro inventario y además podríamos craftear en ellas. Está también muy guay y es súper útil. Y las mochilas, la verdad que se ven muy chulas, muy guays. Y se pueden dejar también en el suelo. Fantástico, molan un montón. Otro mod que me encanta mucho es el Dynamic Trees. Este mod lo que hace es añadir
a los árboles les da este aspecto pues con ramas y bastante guay, y que de un solo golpe, bueno, de un solo golpe no, con un hacha puede caer el árbol entero. Es fantástico y le da esta especie de animación que está bastante guay. Y para terminar con el pack de mods de exploración tendríamos el Milenaire, que es un mod que lo que hace es incluir aldeas donde los aldeanos tradean contigo, te piden cosas y construyen y hacen bastantes avances. Y está muy guay porque la verdad que son bastante trabajadores. Ahora pasaríamos a los mods de magia, que serían, digamos, los centrales dentro de este pack. Y ahora ya pasaríamos a los mods de magia, donde encontraríamos el principal, que sería el Wizardry, que este mod lo que incluye es mesas de trabajo para poder encantar varitas mágicas, flores para poder chetarlas y nuevas especies de dungeons o, digamos, zonas donde spawnearían mobs que tendríamos que derrotar o romper o lo que sea para conseguir experiencia. También incluirían pues tomos de maestros, de avanzados y demás para poder subir niveles dentro de lo que sería este mod. Además de bombas de fuego y cosas diversas que podrían ayudarte a mejorar tus varitas mágicas y tus cetros. Pues bueno, además de las varitas mágicas también incluye túnicas y vestimentas de mago bastante variadas y bastante chulas que podemos craftear. Y está bastante chulo. Y este mod también contempla la opción de llevar anillos y demás que junto al mod del Baubles los podemos llevar dentro de nuestro inventario para chetarnos más y molar un montón. El siguiente mod grande de este pack es el Dragon Mons, y es un mod donde se generan estructuras donde aparecen huevos de dragón que podemos tamear, quedárnoslos, a ponerles una montura, criarlos, tener hijos, bueno, te darían escamas los dragones para poder craftearte armaduras. En fin, un montón de cosas que incluye este pack. Aquí tendríamos, pues eso, todas las armas, escudos y armaduras que podemos craftear con estas escamas de dragón y con algún otro material más que podemos conseguir por ahí. Así que está bastante guay este pack y está bastante chetado. Para continuar con los mods de magia, vemos que tenemos también el Enchanting Plus. Este mod, la verdad que me ha gustado bastante, visto que todo el mundo lo adora. Y es que es un mod donde la mesa de encantamientos cambia por completo. Aquí podemos elegir el encantamiento que nosotros queramos según los niveles que tengamos, y la verdad que está muy guay porque podemos elegir siempre el encantamiento más tocho sin tener que esperar día, noche o encantar varias cosas con encantamientos basura para poder chetarnos y tener la armadura como nosotros queramos, a nuestro gusto. Así que está fantástico, está muy guay este mod, me encanta. Además, para completar este mod del Enchanting Plus tendríamos también el Random Enchants, que lo que hace es darnos pues algunos encantamientos, pues según el material que queramos encantar, nos da algunos encantamientos un poquito más chetados o más guays o más chungos, pero la verdad que está muy bien porque te da cositas bastante interesantes. Como os he dicho antes, chicos, tenemos la posibilidad de añadir con el Baubles, que está aquí, lo tendríamos en el inventario, podemos añadir a anillos y cosas interesantes a nuestro inventario que nos ayudarán a ser un poquito más fuertes y poderosos. Ya os he dicho que con el mod del Wizardry podemos incluir en el Baubles todo tipo de ornamentos que nos ayuden a tener, pues eso, un poquito más de poder y poder soportar mejor los ataques de zombies y de mobs que nos puedan raidear. Y para terminar así más o menos con el mod de los animales mágicos y demás, tendríamos el mod de el Chococraft, que incluye animales que, bueno, son como pájaros gigantes que podemos montar y podemos, con estas frutas, podemos volar, nadar con ellos, bucear, correr más, planear, etcétera. Un montón de habilidades que les podemos dar a nuestros pajarracos para que, pues eso, para que nos hagan la vida un poco más fácil y poder movernos en Minecraft más guay. Este sería el pajarraco, uno de ellos. Y le podemos dar, pues eso, las frutas, tamearlos con esto, en fin, criarlos con esto, montarlos con la montura especial. Incluso tenemos una chocopedia que nos ayudaría, nidos y los huevos de chocobo para poder criarlos. Es fantástico este mod y está cada vez más completo, me encanta. Y ahora, chicos, vamos a pasar a los mods, digamos, de dificultad, ¿de acuerdo? Donde tendremos mods que nos ayudarán a mantenernos con vida de alguna manera y otros mods que nos van a complicar la vida dentro del servidor. Ya os digo que va a ser muy complicado sobrevivir con este pack de mods. Por ejemplo, tendríamos en primer lugar el Corail Tombstone, que es un mod que nos añade tumbas en caso de que muramos, donde se guardan todos nuestros materiales que llevamos en el inventario. Entonces, cuando muramos, se nos generará la tumba, apareceremos en el spawn o en el sitio donde tengamos que aparecer y
se nos generará también una llave que nos llevará al sitio donde está esa tumba. Además incluye otras cosas y encantamientos que nos ayudarán también, pues eso, a mejorar o a empeorar, la verdad. Por otro lado, chicos, tenemos el Spartan Shields, y esto es un mod que incluye una serie de escudos que la verdad que están muy chulos y son bastante potentes y aguantan bastante bien los golpes. Y lo que hará será pues ayudarnos de alguna manera a soportar las duras noches de este pack de mods. Y junto al mod de los escudos tendríamos también el Block Armor, un mod que te incluye armaduras de todo tipo de bloques que te quieras imaginar. Algunos de ellos tienen incluso propiedades que te van a ayudar a ser mejor o hacer daño al rival o poder correr más, etcétera. Tienes bastantes opciones dentro de este mod. Además, chicos, tenemos un mod que se llama Goki Stats, que está muy bien. Si pulsamos a la Y se nos abrirá esta interfaz donde podremos repartir nuestros niveles de experiencia en habilidades que podremos conseguir y que podremos ir mejorando poquito a poquito. Podemos ir pues eso, subiendo nuestra habilidad de picado y conseguiremos picar mucho más rápido de lo que estábamos picando en un principio. Y también nos ayudará a sobrevivir y a soportar mejor las noches con más protección, más capacidad de aguante contra el fuego o contra explosiones, o incluso tener también más vida. Estas habilidades la verdad que están bastante guays y nos ayudarán a chetarnos un poquito más y soportar las duras noches que nos van a traer los mods que os voy a explicar ahora. Y es que, chicos, para hacerlo todavía más difícil, hemos incluido en el pack de mods un mod que se llama First Aid. Y este mod lo que hace es incluir 3 nuevas herramientas, que son las vendas, las tiritas y la morfina. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve única y exclusivamente para que te cures cuando seas dañado por algún mob o algún rival, o incluso que te caigas al vacío en algún momento dado. Porque este mod incluye la posibilidad, si voy a Game Mode Survival, lo que hace es quitarte los corazones y te incluye un muñequito aquí arriba a la izquierda que si te tiras por más de X bloques de altura se rompe los pies, si te disparan los mobs te pueden dañar la cabeza, te deja ciego si te dan en la cara, te dan mareos si te hacen mucho daño en la cabeza. Es increíble. Y si te dañas mucho los pies no podrás correr. Entonces necesitas comida y necesitas también morfina, tiritas y demás para ir curándote. ¿Y por qué digo que esto es muy importante? Bueno, más que nada porque hemos añadido también 2 mods que hacen que los mobs sean más difíciles. Los mobs hostiles van a ser bastante más difíciles y sobrevivir a una noche aquí va a ser casi imposible. Hemos añadido el mod del Hostile Worlds Invasion, que es un mod que hace que los zombies y los esqueletos y los creepers hagan raids y te ataquen cada X noches. Y es bastante difícil, así que lo mejor que podéis hacer es encerraros en casa y sobrevivir, o dormir mucho. Pero además, junto a ese mod, hemos añadido un mod que hace que todos los mobs sean un poco más rudos, es decir, que sean más fuertes, que tengan armaduras, escudos y que tengan mayor puntería. Y ahora mismo lo vais a ver, vamos a buscar enemigos y vais a ver lo poquito que duramos. Ahí hay uno, un zombie. Le vamos a intentar pegar. De un golpe me ha matado. ¿Os habéis dado cuenta? En todo el pecho. Me ha reventado el pecho. Ahí está. Bien, chicos, y para terminar con los mods de dificultad, también hemos añadido el mod de Roguelike Dungeons. Este mod lo que hace es crear unas estructuras similares a esta, y lo que hace es pues que añade varios niveles de dificultad. En este caso nos encontramos esta dungeon y vamos a intentar explorarla un poquito a ver qué nos encontramos. A ver, por ejemplo, vamos por, no sé, a ver, por aquí mismo. Vamos a romper esto. Y nos encontramos de momento que hay una tarta y ahí empiezan a aparecer mobs, ¿veis? Y aquí es donde encontramos pues antorchas, en fin, mira, ojo de araña, pociones de curación. Encontramos bastante cosas y conforme vayamos bajando niveles vamos a encontrar un poquito más de dificultad en los mobs. Así que hay que ir con mucho cuidado porque os recuerdo, como habéis visto anteriormente, están bastante chetados. Mirad cómo se escucha el agua, es increíble, ¿eh? Se escucha genial con el Dynamic Surrounding. Es increíble, está muy guapo. Bueno, lo que hay que encontrar es la parte donde se puede bajar hacia abajo, creo que está aquí. Ah, sí, está aquí. Y como veis hay varias alturas y cada nivel es un poco más complicada la dungeon, pero también se encuentran cosas más chetadas, así que está bastante bien. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este pack de mods. A mí la verdad que me encanta, ambienta muy bien lo que sería la Edad Media junto con la magia y la hechicería.
y tiene mods muy interesantes y muy guays, y que lo puede correr prácticamente cualquier PC, así que es fantástico. Os recuerdo, chicos, que este pack de mods lo tenéis íntegro en mi servidor de Discord, que lo tenéis aquí abajo en la descripción, ¿vale? Os podéis unir cuando queráis y si no, me podéis buscar. Os recuerdo también que podéis dejar vuestro like si os ha gustado este vídeo. También os podéis suscribir al canal si aún no lo estáis, y no olvidéis darle también a la campanita para que se notifiquen todos los vídeos de pack de mods, todos nuestros directos de nuestras series. Y chicos, con esto me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!